Volverle a ver. Tome asiento, por favor. ¿En qué lo podemos ayudar? ¿Su café con una de azúcar como siempre? ¿Desea leer la prensa? No se olvide que la próxima semana le toca mantenimiento a su vehículo. Su taxi de cortesía le está esperando. Le llamamos cuando esté listo. Un placer atenderle. Equavagen trata mejor a su Volkswagen, lo trata mejor a usted. Equavagen, la Volkswagen de los granados. Fin de espacio promocional y publicitario. 7:54. Señor ingeniero Hugo Yepes, le presento mi cordial bienvenida, mi saludo afectuoso y le agradezco siempre por la generosa atención que nosotros merecemos o que nosotros merecemos de usted frecuentemente, dada su gran amistad de muchísimos años con uno de los técnicos y académicos más significativos en estas materias. Lo que reporta la prensa escrita es que hubo susto, bastante preocupación, especialmente la población guayaca, es decir, los guayaquileños, están cuajando una serie de versiones, de inquietudes, un poco inventando también consecuencias mucho más graves, o anticipos incluso de un evento macro muy significativo en estas costas que pertenecen a la provincia del Guayas y que por tradición han sido dedicadas al paseo al mar, a la placentera visita a las playas. Salinas ha sido uno de sus poblaciones cerca del mar con mayor presencia de población ecuatoriana desde hace muchísimos años. El famoso balneario de Salinas ha vuelto a la calma en las primeras horas del día de ayer, luego de este sacudón que había alcanzado un sismo de 6.1 grados, que es considerado por ustedes como mediano, como no muy fuerte. Pero los turistas incluso se cuidaron y algunos de ellos incluso se quedaron en las playas. Reportan los dueños de negocios de servicios. Porque, bueno, fue un sismo, pero esta repetición y como que nos está haciendo falta una explicación macro y más profunda. Los sismos en la península sí están provocando un sinnúmero de lecturas, de especulaciones, y parte de aquello parece que tiene un origen en dos fenómenos, la subducción el uno, y el otro me parece que son circunstancias que provienen del mar. ¿Usted sería tan amable en darnos una explicación sobre los sismos en Santa Elena? Buenos días, ingeniero. Muchas gracias por la introducción y por la invitación. Lo que sucedió ayer en la provincia de Santa Elena, frente, o más bien dicho, un poco al noroccidente de la ciudad de Salinas, es un sismo que tiene el mismo origen que el terremoto del 16 de abril del 2016, del cual ya vamos a cumplir 3 largos años, ¿no? Y esto está relacionado al hecho de que, tal vez para ponerlo en contexto, ¿no? La placa de Nazca, que es básicamente el fondo marino que va desde Colombia a Chile, y que es como un cascarón, que para hacer algún símil que estaba oyendo a Pablo Lucio, cómo él trata de llegar al entendimiento a través de
comparar con la economía familiar. Entonces, pensando también cómo ver eso, pensemos a la Tierra como un huevo que tiene 3 constituyentes, que son la yema, la clara y la cascarita superficial. La Tierra también tiene el núcleo, que sería a la yema, el manto, que sería a la clara, y una muy pequeñita cascarita superficial, que son precisamente estas placas tectónicas, y que son muy finitas frente al tamaño de la Tierra, y que además crecen y desaparecen, o se destruyen, se autodestruyen, que sería la diferencia con la cáscara del huevo, que es única. En este caso tenemos unas 12 grandes que van renovándose en tiempos geológicos. Entonces, una de estas cascaritas, uno de estos cascarones, es la placa de Nazca, que permanentemente crece en el centro del océano o en el océano Pacífico, y se mueve hacia el continente sudamericano a la velocidad con que a uno le crecen las uñas aproximadamente, unos 5 o 6 centímetros por año. Y entonces este movimiento permanente, aunque no es evidente para nosotros, en realidad lo que hace es empujarle al continente, y el continente a su vez, como también está renovándose y creciendo desde el Atlántico, resiste. Entonces se encuentran las placas tectónicas frente a las costas de Sudamérica y frente a las costas ecuatorianas. Como la placa del Océano Pacífico es más pesada, es más densa, cuando se encuentran la una se hunde, que es la del Pacífico, la Nazca, ¿no? Y al hundirse penetra oblicuamente debajo del continente, y eso es el fenómeno de la subducción. Entonces, esta penetración constante a esa velocidad constante, lo que hace es que deforma la superficie, porque no resbala, sino que está trabada y solo salta cada temblor o cada terremoto, salta un poco. En el caso del terremoto del 2016, el salto fue de unos 7 metros, porque era un magnitud 7.8. En cambio aquí el salto era un salto de centímetros nada más, pero que en realidad lo que hace con este empuje permanente que se da de la placa de Nazca contra Sudamérica, hace acumular lo que yo le llamo el resorte sísmico, acumular esfuerzos. Entonces, si es que tenemos una placa continua penetrando así oblicuamente bajo de Sudamérica, es dado ya entonces o posible pensar que estos saltos se producen en segmentos diferentes. No es que toda la placa salta una sola vez, sino que un poquito aquí en el terremoto del 2016, ahora un poquito menos frente a Salinas, mañana será en el Perú, en Chile permanentemente. Entonces, estos pequeños saltos o grandes saltos en la zona de contacto del tope de la placa de Nazca, que ya está penetrada oblicuamente, más del fondo de la placa del océano, de la placa sudamericana, hace que se produzcan estos sismos. Entonces, en definitiva, luego de esta explicación que ojalá haya sido algo evidente para los oyentes, ¿no? El origen de este sismo es también un sismo de subducción como el de Manabí del año 2016. ¿Y por qué son 9 los sismos fuertes que se registran en toda una madrugada? Siempre estamos acostumbrados a los sismos que tienen una réplica, máximo 2 réplicas. Pero estos eran sismos en diferentes epicentros seguramente. No, en realidad, una vez que tenemos un sismo grande como este, ¿no? O grande o mediano de magnitud 6, es normal o es natural, ¿no? Yo trato de ya no usar la palabra normal porque cuando tiembla la tierra no nos parece normal, pero sí es natural el hecho de que una vez que hay este salto, ya entendiendo un poquito la física del fenómeno, una vez que hay el salto, entonces lo demás, como una parte salto, va buscando su nueva posición con saltos más pequeños que son las réplicas. Entonces, en tenemos un evento principal a las 2:04 de la madrugada y luego una serie de réplicas que algunas de ellas se sintieron, pero que están dentro del concepto mismo de sismos pequeños posteriores al sismo principal, que es la réplica, ¿no? Hay una cosa que usted tenía razón, es decir, a veces solo son 2 o 3, ¿no?
Estos, y hemos visto, por ejemplo, en este fuerte terremoto de 7.5 que ocurrió debajo de la Amazonía ecuatoriana, Sí. ahí hubo muy pocas réplicas y es por el hecho de que ese en cambio está enterrado a 150, 140 kilómetros de profundidad. Entonces, en primer lugar, las réplicas chiquitas no se registran porque están muy lejos de la superficie y las réplicas grandes son muy pocas porque todo está envuelto en lo que sería el manto, lo que sería esta parte de la clara del huevo que ya le hace que todo se mueva mucho más lentamente y no haya esta generación de réplicas. Entonces, son dos ambientes de generación de sismos diferentes y en el caso de la subducción siempre vamos a tener réplicas y de nuevo recordemos del 2016 que fueron como 3.000 más o menos que reportamos. Para ustedes los científicos en estos temas, ¿qué refieren estos 9 sismos? ¿En seguidilla, en una misma temporalidad, por las mismas características y circunstancias? Siempre uno tiene que ponerse a pensar, y la gente, como aquí en Quito, otrora por el volcán Pichincha, y la gente de la Amazonía por diferentes zonas y epicentros y causas y fundamentos de estos movimientos, tienen una respuesta. Guayaquil tiene una notable preocupación y en algunas ocasiones el Instituto Geofísico ha alertado de que bien puede darse no se puede afirmar con los cuidados indispensables, pero no se puede descartar un macrosismo por efecto de la subducción, por efecto de la placa de Nazca es decir... Ajá, sí, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es, en primer lugar, que hay esta situación natural que siempre nos va a estar generando sismos, tanto en la subducción como en el otro ambiente tectónico que es justamente más bien las fallas cercanas en los Andes, cercanas a las ciudades andinas, que tiene otro origen que los podemos hablar también. Pero pensando en la introducción también que usted hacía, la gente salió, estaba preocupada por dos aspectos fundamentales. En primer lugar, si después de ese sacudón bastante fuerte venía un tsunami, y en segundo lugar, si es que este era el premonitor de un gran terremoto, ¿no? Entonces, en el caso de la generación de tsunamis, se necesitan terremotos. ¿Un tsunami puede originar un gran terremoto? No, al revés. Al revés. Entonces, para continuar con la física del tema, ¿no? Cuando la subducción está ocurriendo así y esto está trabado y de pronto salta, se produce el sismo, pero ese salto también eleva el fondo marino, si es que es un gran terremoto. Y al elevar el fondo marino, eleva toda la columna de agua que está arriba y ahí en superficie se produce esta perturbación que viaja hacia las costas de todo el Pacífico generalmente, si son tsunamis muy grandes, y ahí se produce eso. Entonces, no hay tsunami grande y a nivel global sin un gran terremoto, ¿no? Entonces, primero tiene que haber un gran terremoto y después un tsunami. Un gran terremoto implicando que, como el del 2016, ¿no? Que no me podía parar, que se cayeron los edificios de al lado, que implica entonces unas magnitudes de 7.5 para arriba. Entonces, esta necesidad de calibrar un poquito lo que se siente y el temor que se tiene es algo que todavía nos falta como sociedad, pero es absolutamente explicable porque, primero, no tenemos una buena capacitación al respecto, y segundo, porque las redes sociales nos ponen lo que es y sobre todo lo que no es respecto a esto. Entonces nos ponen imágenes de destrucción por cualquier evento en cualquier lado del mundo relacionado a lo que yo he sentido, y hay una preocupación natural, ¿no es cierto? Ahora, en el segundo caso, en el tema de qué significa este sismo respecto a la posibilidad de un sismo grande en este sector, ¿no? La historia es clara y nos muestra sobre todo la frecuencia de sismos y cómo a lo largo de la zona de subducción, ¿no? O sea, a lo largo de todo este contacto de la placa de Nazca con la de Sudamérica, hay segmentos que se comportan diferentes. El segmento del centro norte del Ecuador hasta el sur de Colombia es uno de los más activos del mundo.
Ese es el que produjo el terremoto del año 2016, pero también produjo el terremoto del año 2006, que fue un 8.8, que está considerado uno de los 10 más grandes de toda la historia instrumental de la sismología en el mundo. Ese segmento ha producido el terremoto en el 42, en el 58, en el 79, de nuevo en el 2016, y además unos más pequeños, entre comillas, en Bahía, en la zona de Bahía, un poquito al sur, en el año 1896, 1956 y en 1998. Entonces, ese es el segmento más frecuente de generar terremotos muy grandes de 7 y 7.5 para arriba. El segmento, en cambio, que está entre lo que sería al sur de Bahía, lo que sería Puerto López, hasta el Golfo de Guayaquil, hasta Salido Puná, digamos, ese es un segmento más tranquilo, ¿no? No tiene una historia de grandes terremotos, no tiene un solo evento registrado de magnitud 7. El más grande fue en 1933, en octubre, de una magnitud 6.9. Y además, en la zona del Golfo de Guayaquil hay unas complicaciones, y luego al sur, siguiendo la placa de Nazca, desde el Oro hasta casi al frente de Lima, tampoco hay terremotos, megaterremotos, sino terremotos más bien poco diferentes, uno en 1960, otro en el 96, que han producido tsunamis. Entonces, este segmento de acá no tiene una historia, y no digo que no pueda haber terremotos fuertes, pero su frecuencia no es de 4 o 5 veces por siglo, sino que pueden ser de 1 o 2 veces por milenio, ¿no? Eso hace que sea menos peligroso, pero que no podemos dejar de pensar. No podemos descartar. No podemos descartar en la naturaleza, no lo podemos descartar, y tampoco conocemos todo lo que significa la ciencia de la sismología alrededor de la generación de terremotos, pero sí, lo que sí podemos hacer, y lo que siempre podemos enfatizar aquí en su programa, es que como hay una probabilidad cierta, aunque baja, nuestros edificios tienen que estar bien construidos. Eso no está ocurriendo, ingeniero. ¿No? Hay un facilismo, hay una permisividad en la época de este último alcalde en la ciudad de Quito. Usted ve cómo ocuparon todas las lomas, han creado barriadas, y vale la pena que nosotros indiquemos que esto debe a un Nobel alcalde como el que ha ganado parte del electorado, parte de la mayoría de la Gran Quito. Tiene que fijarse y inventariar, y para eso también le había convocado, ejercitar un inventario supremamente técnico de destrucción de bosques, de implementación de ciudadelas en partes altas. Se han comido prácticamente todas las faldas del Pichincha, siguen en un proceso socavando árboles, arrancando de raíz y poniendo, no sé a cuenta de qué, con autorizaciones municipales, otorgando dimensiones muy importantes de territorio de bosque, dedicado al bosque, que son protectores de la urbe, de buena parte de una urbe que además es longitudinal, y a sus lados necesita tener estos, podríamos decir, amortiguadores en la arboleda que se den en esos sectores. Allí el señor alcalde que se va tiene que rendir cuentas. ¿Quiénes son los funcionarios, los empleados, los concejales o las decisiones de cabildo ampliado que han permitido esto, que me gustaría usted también comente, dado el peligro que tenemos para la ciudad capital, incluso con sismos que provengan de sectores costaneros, ¿no? Quito está absolutamente desamparado. Como yo le comparo mucho con la ciudad de Caracas, que tiene un gran parecido a las faldas del Pichincha, veo con gran pena que todo eso está ocupado, y recién hubo un evento que nos puso en alerta. Pero, ¿y quién va a responder? ¿Quién va a ser el fiscalizador de los permisos de construcción y de creación de barriadas inconvenientes para la seguridad del resto de la población y de la urbe? Tenga la bondad de intervenir en este tema,
el geofísico y usted, ingeniero Bien, Yepes. usted ha mencionado quién va a ser el fiscalizador de estos temas, ¿no? Y el único fiscalizador implacable es la naturaleza. Claro, porque el antecesor y el que viene están de reída abierta. El tema es que hemos desarrollado no solo a Quito, sino en las ciudades, sin tener en cuenta que estamos en un ambiente geológico y atmosférico complicado. Y todo lo que no se hizo bien, el momento en que viene cualquiera de los eventos que nos llama a probar lo que se debía haber hecho bien, llega entonces lo que digo este fiscalizador y descubre, ¿no? Dice, a ver, aquí hubo falta de hierro, aquí está, y lo descubre. Porque la construcción, ¿no? Para después ir a la urbanización, al proceso de urbanización. Esta es una auditoría técnica. Es una auditoría natural, pero claro, faltan estas auditorías técnicas y políticas también, ¿no? Pero el tema es que la construcción... Y éticas. Y éticas, obviamente, ¿no? Y políticas en el sentido de que somos nosotros quienes damos estos votos para que estos personeros nos representen y hagan lo que se debe hacer en nuestro nombre. Entonces, es ahí donde tenemos la fuerza, ¿no? Y la hemos ya ejercido hace 2 semanas, y esto hace entonces que nosotros mismos seamos corresponsables del tema. Porque no estamos reclamando, no estamos exigiendo que estos temas que no son del día a día también sean parte de la agenda y sean parte de un planteamiento de soluciones. Lo que decía es que la construcción es un proceso en el cual se cubre todo, ¿no? Uno pone hierro, después pone cemento y después enluce y todo se cubre. Hasta que viene este fiscalizador implacable que lo descubre y dice aquí falta, ¿no? El temblor. El temblor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Mire, luego del terremoto del 2016, lo mínimo que podíamos haber hecho como sociedad y como Estado, porque es una responsabilidad del Estado, es revisar el Código Ecuatoriano de la Construcción. Revisar las prácticas constructivas a la luz de cuáles fueron los defectos que descubrió el fiscalizador terremoto 16 de abril. Pero también es una falla de la academia y de los organismos gremiales que no se preocupan para nada de su querida capital, el Colegio de Ingenieros, y del país, ¿no? El Colegio de Arquitectos. Mire, es que nada está desconexo, todo está concatenado. ¿Qué pasó con la academia? La academia, el 2014, fue desmantelada por la ley, por la LOES, en la cual decía, todos los que son viejos, en otras palabras, ya no sirven, váyanse. La Facultad de Ingeniería Civil de la Politécnica Nacional perdió 1000 años de experiencia en sus ingenieros que fueron más o menos que investigaron obligados, no obligados, pero quiteño. Tenían unos incentivos grandísimos para salir a los 60 años sin dejar nadie atrás para que tome la posta y siga con esta necesidad de presencia de la academia. Pero también la academia tenía esta espada de Damocles que decía, si hablas de esto, te caigo, porque perdimos la autonomía. Entonces, el resultado de todas estas prácticas ha sido el hecho de que no hay una voz técnica que pueda decir, miren, funcionarios públicos, aquí está pasando esto, corrijamos. Entonces, lo que vemos ahora es que en estos eventos naturales no tenemos mayormente nosotros la posibilidad de acudir a unas instancias específicas que digan, bueno, vamos a analizar y componer y prevenir y ver qué sucede. Recordemos el terremoto del 2016, no fue posible ingresar a hacer lo que sería la ingeniería forense, a ver por qué se cayeron para en función de eso. Correcto. Mejorar, ¿no es cierto? Y creo que fueron estos gremios que acabo de aludir. No, y claro, hay una serie de aspectos. Entonces, y ahora están haciendo unos edificios que antes los mismos que ponían su marca, precisamente la de su apellido, esos mismos han reducido el tamaño de columnas y no creo que están muy bien estudiados o analizados o evaluados los cimientos
que deben cumplir reglas especiales en la capital de la República. En lo que puedo hablar no por ser capital, sino porque... O sea, en lo que puedo hablar con conocimiento es que ha habido en este último periodo el establecimiento de lo que se llaman unas entidades colaboradoras, que son entidades independientes al municipio para que puedan revisar los planos estructurales y revisar los estudios técnicos, que hace que en realidad sí suba el nivel. Entonces, no es en realidad que haya disminuido la capacidad, el nivel del diseño sobre todo, ¿no? Sin embargo, eso es una partecita de todo lo que es la industria de la construcción, que va desde este diseño, que van con los materiales, cuáles son los materiales que se usan, están o no certificados, son o no capaces. Ya se encontró en Manabí que parte del problema eran los materiales, el uso de la arena del mar, el uso de agregados que tenían aceite y que entonces el cemento no se pegaba. Eso, ¿en dónde está la regulación, no? Hablábamos en el programa de optar por una auditoría en Quito. Tendríamos que pensarlo, pero sobre todo de manera proactiva. ¿Cómo vamos reduciendo las vulnerabilidades, no? ¿Cómo hacemos que esta realidad, porque además no es una cosa del último periodo, ¿no? Sino que nosotros vamos heredando toda esta generación de vulnerabilidades. Usted hablaba hace un rato de todo lo que ha crecido Quito alrededor, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido uno, sobre todo antes, ahora tal vez no lo he oído, no he seguido bien las campañas, pero antes una de las maneras de ganar votos era regularizando los asentamientos informales? O sea, hablemos de la Roldós, hablemos de Pizulí, hablemos del Comité del Pueblo. Ahí venían los votos fuertes, porque eran, ya tienes la tierra, yo te doy los papeles. Pero nadie regularizaba la condición de vulnerabilidad. Entonces, eso tenemos como herencia de todo este crecimiento desordenado que ha tenido Quito desde los años 60. Y tenemos ahora una potencial bomba de tiempo, o una real bomba de tiempo, porque además, desde el punto de vista ya de la amenaza sísmica misma, los terremotos de la costa pueden afectarle en algo a Quito, a los edificios, sobre todo altos. Pero Quito tiene su propia falla geológica, la falla de Quito. Sí. Por eso Quito está a 2.850 metros de altura y los valles están a 2.400, porque a lo largo de esta falla inversa Quito ha seguido subiendo a punta de salto cada terremoto de 1 metro o algo así. Entonces, la falla de Quito tiene ¿qué dimensión? Unos 50, 60 kilómetros de largo. Así es el tamaño de Quito está alargado. Hasta Calderón. No, está básicamente desde Calderón. Preguntémonos, ¿por qué desde Quito bajamos a Calderón, bajamos a Tumbaco, bajamos a Valle de los Chillos? Y aquí se están dando gusto con una permisividad municipal impresionante, que tiene que ser fiscalizada, porque alguien debe haberse beneficiado con el universo de autorizaciones de construcción en este controversial cabildo que está terminando sus días, a Dios gracias. Sobre el tema no conozco, pero sí sé que la capacidad de construcción o la calidad de todo lo que significa empezar y terminar una construcción no se compadece con las amenazas que tenemos. La principal sin duda es la sísmica y los problemas que tenemos con la parte de las laderas. Recordemos, en los años 90 se hizo el proyecto Laderas del Pichincha. Las laderas del Pichincha con préstamo del BID fueron 2 etapas en donde se hicieron todas estas obras de contención para evitar problemas como el aluvión de la Gasca, como la inundación del aeropuerto, que es familiar para los quiteños de más edad, ¿no es cierto? Entonces, estos proyectos no solo que se hacen, sino que se necesita mantenimiento, que se necesita que sigan funcionando como fueron ideados. Y al no haber mantenimiento, entonces lluvias importantes hacen que ya no sirvan como represas para atenuar el impacto, sino que sirvan más bien como potenciadores porque están llenos. Sí. Entonces, todo esto es parte de una gestión que tiene que tener también en el centro del pensamiento a la naturaleza y a sus amenazas, y eso lastimosamente no veo. Y claro, eso también va en todo lo que es el desarrollo y además la corrupción, porque no podemos dejar de hablar de la corrupción, ¿no? Los edificios se caen
no porque el terremoto vino, sino porque están mal construidos, y el 83% de casos en los que se caen a nivel mundial es por corrupción en los edificios, que de nuevo es lo que más permite el tener, el esconder lo que está ahí, porque adentro, mal hecho, porque se tapa, se cubre, se pinta y todo queda bonito hasta que llegue el fiscalizador del que hemos hablado ahora. Nosotros tenemos un matrimonio con la técnica, con la sabiduría, con las leyes y especialmente con las autorizaciones que deben provenir de los organismos que están convocados a hacer un control exhaustivo de la construcción en el ámbito capitalino. Muchísimas gracias, ingeniero. Siempre la bondad de sus conceptos, de sus consejos y de sus valoraciones le dan a este programa de noticias lo que no le dan otros. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes, muchas gracias. Bueno, hay un tema internacional muy importante que lo vamos a tratar a continuación. El presidente Trump está insatisfecho de la lucha contra las drogas por parte del gobierno del presidente Iván Duque. Señoras y señores, vamos a recibir a Mauricio Gándara, a John Marulanda. Nos explicará desde Colombia algo de este tema. Y Wagner Bravo, general de la República en servicio pasivo, por el momento. Yo creo que lo de Colombia vamos a aguardar hasta el retorno de Francisco. Inicio de espacio promocional y publicitario. Con una sub puedes sumergirte